El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en el programa del Reino de la Divina Voluntad, aquí con el doctor Tomasini, el especialista, y quien nos ayuda a comprender pues, toda esta forma de vida, más que una espiritualidad más, ¿verdad, doctor? Así Gracias, es. Doctor Tomasini, por estar con nosotros. No, al contrario, Ceci. Y eso de que nos ayuda, yo diría que nos ayudamos todos, porque... O nos desayuda. No, llegar a comprender esto de vivir en la divina voluntad no es sencillo. No es sencillo, no porque sea complicado, sino porque sale totalmente de los esquemas que hemos tenido de nuestra relación con Dios. Siempre, o sea, cualquier espiritualidad, cualquier tipo de vida, de acercamiento hacia Dios, lo podemos hacer desde nosotros. Entonces es muy sencillo, simplemente adaptarme a las reglas y vivirlas de acuerdo a lo que yo entiendo de las reglas. El vivir en la divina voluntad no es eso. Vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida, o sea, quiere decir, quítate lo tuyo y ponte lo mío. Eso es lo que dice Jesús. Lo cual es difícil. Es muy difícil porque estamos muy acostumbrados a todo lo que hacemos, lo hacemos desde nosotros. Y siempre me pregunto, bueno, ¿y qué tengo que hacer? El ejemplo clásico es cuando se te dice, Ceci, abandónate. Y tú dices, sí, ¿cómo no? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué dijo? Pues abandónate. ¿Qué dijo? Bueno, sí, pero ¿cómo le hago para abandonarme? Pues abandónate. ¿Se entiende el diálogo? Sí, muy difícil. Porque la idea es que todo lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer desde nosotros. Un esfuerzo de nosotros, un acto de nosotros. Y lógico, si la palabra es abandono, quiere decir suelta todo lo tuyo y está a expensas de lo que te venga dado. Y eso no congenia con lo nuestro. Por eso es que el vivir en la divina voluntad no es sencillo, porque no entendemos qué quiere decir no poner nada nuestro, ¿sí? Lo cual resulta, si no fuera por la gracia de Dios, imposible. Para un ser tan limitado como nosotros, imposible. Hay algo que es importante. Por ejemplo, la Virgen dice que no hay sacrificio mayor que el no darle nunca vida a la voluntad humana, ni siquiera en un acto, en el más simple, como sería un respiro o un parpadeo. Y entonces uno se pregunta y dice, a ver, no hay sacrificio mayor, ¿y en qué me puedo sacrificar? No dándole vida a mi voluntad en un parpadeo. No, ¿tú te podrías sacrificar en un parpadeo? Pues a lo mejor en uno sí, pero cuéntenle pero en otros no. Cuéntenle todo el día. No, lo que está diciendo es un sacrificio de atención. Pues ese es el problema. De atención. Eso es el problema. Así es. Necesitamos estar total y absolutamente atentos todo el día. Y eso es lo que Jesús le pide a Luisa constantemente, sea atenta, pero sea atenta a no poner lo tuyo en tus actos. Es que es lo que le quiero preguntar, desde el punto de vista humano, nos volveríamos locos, porque si cada latido de mi corazón, cada parpadeo, cada respiro, cada paso, cada... Sí, no, pero no se trata de uno por uno. No, pues no podríamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, no sé, en 15 segundos, ¿cuántos actos hacemos? Muchísimos. Latidos, respiros, parpadeos, pensamientos, todo lo que estamos percibiendo es un acto. Percibes calor, percibes frío, percibes aire, ves, todo eso sería imposible ir uno por uno. No, sino en forma genérica,
de no poner tu voluntad en eso, en forma genérica. Entonces, siempre estamos con la intención de hacer algo, pero algo desde nosotros y para nosotros. Y desde nosotros para los demás. Y desde nosotros para Dios. ¿Sí? Pero es desde nosotros, claro. O sea, desde mi voluntad. Ahora quita el desde. ¿Qué queda? Pues queda... ¿Haz esto? ¿Sí? Sí. ¿Pero cómo? No contigo, sin ti. Sin ti. Sin ti. ¿Y entonces quién lo va a hacer? Pues lo tiene que hacer Jesús. La divina voluntad. Claro. Así que ese es como el poner la atención. El no hagas nada por ti. Todo esto que, bueno, según la Virgen es el sacrificio de los sacrificios, es estar atentos todo el santo día a no poner ninguna atención nuestra, ninguna intención, más que atención, ninguna intención nuestra, y todo para darle vida a la divina voluntad. O sea, ese debería ser nuestro continuo pensamiento, darle vida a la divina voluntad en lo que estamos haciendo. Ahora, ya con eso podemos entender que el espíritu de rectitud que le pide Jesús a Luisa es algo que debería de estar siempre en nosotros. ¿Cuál es el espíritu de rectitud según Jesús? Un ojo a lo que estás haciendo y el otro a mí, para unir a Jesús en lo que estoy haciendo. Lo cual resulta difícil. Resulta difícil, claro. Pero no imposible. No, sin la gracia de Dios, es imposible. Yo lo considero sin la gracia de Dios imposible. Por eso, o sea, por eso dice que se necesitan grandes gracias, claro, para poder entender y vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es salir de ti, totalmente salir de ti. Y esto lo podemos equiparar un poco a la vida de Abraham. O sea, Abraham, un hombre próspero, que tenía su familia, tenía sus propiedades. Su rebaño. ¿Su qué? Rebaño, sus propiedades. Era un hombre rico en su tiempo, un hombre próspero. No tenía familia de hijos, pero bueno, vivía bien. Y de repente, sin saber, no nos dice nada de si Abraham tenía conocimiento, contacto con Dios. No hay datos. O no sé si hay algo. No, simplemente aparece cuando ya Dios le empieza a pedir cosas. Así es. O sea, entonces no sabemos el antes de él. Sí, su trayectoria antes de ser el Abraham viejito que nosotros conocemos. Pero su trayectoria con Dios. Exacto. Porque esto es importante. De repente oye una voz, llega una voz y le dice, sal de tu parentela, sal de aquí, toma tus cosas y vete a una tierra que yo te voy a dar. No le dice más. No le dice a dónde es la tierra, no le dice cuánto tiempo, no le dice nada. Simplemente es la orden. Y Abraham, sin más ni más, ejecuta toda esa acción. ¿Qué quiere decir eso? Hay una lectura en María Valtorta, en los cuadernos de María Valtorta, que habla sobre esa parte. Me gustaría irla leyendo e ir como comparándola y profundizándola. Y poniéndola en función de la divina voluntad, ¿no? Okay. Vamos a leerla. Dice, es en los... perdón. Perdón, usted dígame de dónde es. En los cuadernos del 44, la fecha es 27 de junio. Y ahora sí dice... Que los pueden bajar, que está en la página de... En la página de Tercer Fiat, ahí www.tercerfiat.gmail.com. Sí. Ahí están los libros de María Valtorta, también si es que los puede uno bajar. Les quieren bajarlos. Entonces dice el 27 de junio de 1944, Hechos 7,3. Dice Jesús, es una afirmación real y metafórica a la vez. Es real porque en verdad el que se consagra a mí... Pero no empieza así. Sí. El que se consagra a mí
Bien así, 27 de junio. Ah, bueno, sí. ¿Sí? El que se consagra a mí se convierte en un extranjero y en un desconocido para sus mismos parientes. Es un desconocido debido a su nueva personalidad. Es un extranjero porque entre él, perdonen ustedes, pero tengo aquí un poco saturado. Es un extranjero entre él y sus parientes. Es como si surgiera un diafragma, como si se creara una singular Babel, porque él va más allá, hacia la tierra que Dios le indica, y los demás se quedan donde estaban. Y aunque aún estén cerca, ya no pueden entenderse, porque él ahora habla la lengua de esa tierra y ha adquirido sus costumbres, mientras los otros siguen pensando, actuando de un modo habitual. A ver, espérame, porque está un poquito... Voy a leer un poco, aunque si se me acaba la pila, pues... ¿Se acabó? Se acabó. Pero es interesante cómo nos lo va planteando. Los teléfonos que nos impiden, a veces nos dan Dice, ayuda. A ver. Las almas por las que tengo predilección reciben la orden que recibió Abraham. Vete de tu patria y de junto a tus parientes, y ven a la tierra que te mostraré. Esto es interesante, este primer punto en donde nos está poniendo qué es lo que va a hablar. O sea, las almas por las que tiene predilección. El alma que llega a que quiere vivir en la divina voluntad es el alma es seguramente la más predilecta de Dios, porque es el alma que está como dedicada a repetir la vida de Jesús en este mundo. Por lo tanto, Dios, cuando ve a aquella alma, no ve a un alma dedicada a Él, entregada a Él, no, sino se ve Él en aquella alma, ¿sí? Ay, qué bonito. Entonces, bueno, es el alma más predilecta de Dios. Y entonces dice, las almas por las que tengo predilección reciben la orden que recibió Abraham. Vete de tu patria y de junto a tus parientes, y ven a la tierra que te mostraré. El alma que vive en la divina voluntad es el alma que recibe esta orden. Renuncia a todo, renuncia a tu vida, renuncia a tu voluntad, renuncia a tu yo, y toma lo mío y te voy a conducir al reino de mi voluntad. Te voy a conducir a una tierra en donde vas a injertar todo lo tuyo, donde vas a vivir, y esa tierra se llama el divino querer, o sea, la vida divina. Así que lo podríamos semejar, ¿no? Sí. Perfecto esa... Sí, o sea, como que es un ejemplo muy, muy claro, gráfico, para comprender lo que significó para Abraham vivir en la divina voluntad. No, para lo que significó para Abraham, nosotros. Lo que significó para Abraham obedecer la voluntad de Dios, exacto. Porque ahí fue obedecer. Lo que significaría para nosotros el aceptar este llamado, que es prácticamente igual. Sal de tu tierra. ¿De cuál tierra? De la tuya, ¿sí? De tu persona, de tu voluntad. Sal de todo eso. Y sal de tu parentela, o sea, desapégate de todo. Que prácticamente sería casi como seguir los consejos evangélicos. O sea, en el Evangelio Jesús nos invita a dejar todo lo anterior, incluso la familia. Aquel hombre que llega y le dice, permíteme seguirte, Jesús lo acepta y le dice, déjame ir a enterrar a mi padre. Dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el que pone la mano aquí en el arado, el que ya decidió seguirme, si voltea, no es digno de esta obra. Aquí la pregunta que me gustaría hacerle es, entonces, usted me hizo la puntualización que él obedeció la voz de Dios. Así es. Entonces hay
una diferencia entre obedecer la voz de Dios y vivir en la divina voluntad? Por supuesto. ¿Cuál es esa diferencia, doctor? El obedecer es lo que la humanidad ha vivido hasta ahora. Dios ordena, Dios sugiere, Dios propone, y el hombre es el que acepta o no acepta. El hombre es el que lleva a cabo lo que Dios le está pidiendo o le está ordenando, y el hombre es el que decide salirse si es que no quiere obedecer. Pero siempre es una voluntad humana aceptando la orden de una voluntad divina y adhiriéndose a esa voluntad. Ese es obedecer. Ahora, vivir en la divina voluntad es adoptar como propio la voluntad de Dios. Ahora, ya no es voluntad de Dios, es voluntad mía. Y cuando esa voluntad quiere algo, si esa voluntad ya forma parte de mi vida, ahora el que lo está queriendo soy yo. Si la divina voluntad hace algo y esa divina voluntad es mi vida, ahora lo que está haciendo esa divina voluntad lo estoy haciendo yo. Lo cual es un avance inmenso. Sí, porque esto ya no es obediencia. Ya no es obediencia. La obediencia es una imitación desde la voluntad humana a los actos de Dios, a los actos de Jesús. Entonces, yo con mi voluntad imito la obediencia de Jesús. Entonces, obedezco. Pero siempre cuando hablamos de obedecer, hay un choque. Claro, claro. Siempre. Entre lo que yo quiero y lo que quiere Dios. Así es. Entre lo que el papá quiere y el hijo quiere. Entre lo que el jefe de la oficina quiere o el empleado quiere. Entre lo que el gobernante quiere y lo que el ciudadano quiere. Siempre, siempre, siempre hay un choque. ¿Sí? Ahora, hay quien habla de obediencia humana y obediencia divina. En este caso sí vemos claro, hay obediencia humana del papá hacia su hijo. Uh-huh. Okay, y obediencia divina la que realizó Abraham, de Dios a Abraham. Entonces sería como un grado más de obediencia, el que obedece directamente a Dios y no a los hombres. Bueno, eso ya es en función de qué obediencia debemos seguir. Okay. El hombre te puede decir, haz esto, pero si eso va en contra de la obediencia de Dios, que dice no hagas... estamos de acuerdo que no estás obligado a obedecerlo. Así es. El hombre te dice, puedes abortar, y Dios te dice, no mates. De acuerdo. Tú sabes a quién le obedeces, pero la obediencia de Dios se debe imponer sobre todo. Entonces, en este caso, lo que hizo Abraham fue obediencia divina, a Dios. A Dios. Y Dios simplemente le da una orden y le dice, sal de aquí. Por eso decía yo que no sabemos la relación que había, porque es muy difícil pensar en un hombre que tiene su familia, tiene ya toda su vida hecha, y de repente oye una voz y le dice, sal de aquí y vete, y no sabes a dónde, pero tú vete y listo. O sea, como que cuesta trabajo. Sí, porque él tuvo que dejar todo, dice, cuando yo quiero que un alma siga viva mi voluntad, le hago eso, lo que le dice Abraham. Uh-huh. Bueno, entonces es el hecho de decir, sal, y ahora Abraham está obedeciendo nada más. Al alma que vive en la divina voluntad le está diciendo lo mismo, sal de tu tierra, pero no quiere decir vete de México o vete de la Ciudad de México, vete a Guanajuato, no, sino sal de tu tierra humana. ¿Y quién es el que debe salir? Nosotros. El yo. Sí, claro. Que tu yo salga de tu interior y te voy a mandar a una tierra que no conoces, pero tú sigue mi voluntad y vas a depositarte en esa tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de la vida divina. Y por eso la otra pedacito que empecé leyendo, efectivamente dice, te vas a convertir en un extraño en tu propia tierra. Así es, ahorita lo vamos a ver.
Entonces sí queda claro cuál es la diferencia. Sí. Y cómo podemos homologar el mandato a Abraham al mandato que le hace Dios al alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad. Le quiero preguntar algo, simplemente para efectos de distinción. ¿Es lo mismo asumir la voluntad de Jesús en nosotros que asumir la voluntad del Padre, verdad? Porque siendo Dios Trinidad, cuando asumo la voluntad de Jesús o me fusiono en su voluntad, estoy haciendo la voluntad del Padre. Uh-huh. O sea, no hay posibilidad de que yo hiciera la voluntad del Padre sin que sea la voluntad de Jesús. O sea, es imposible. Es imposible porque son una misma divinidad, un solo Dios. O sea, si es un solo Dios, es una sola voluntad. Entonces, lo que la voluntad divina quiere, lo quiere el Padre, lo quiere el Hijo y lo quiere el Espíritu Santo, porque esa voluntad actúa en los tres. Lo cual es lógico. Así es. Y si esa voluntad actúa en ti, ahora lo que la divinidad quiere, lo quiere el Padre, lo quiere el Hijo, lo quiere el Espíritu Santo y lo quieres tú. Ya no es obediencia. Ya no es obediencia. Eres tú mismo. Ya eres tú mismo. Ay, qué bonito. Que eso es lo que su santidad Benedicto XVI dice, que el hombre cuando llega a adoptar la voluntad divina como propia, el hombre llega a su punto final y se hace divino. No, hermosísimo. Porque empieza a compartir la divinidad y la vida divina. Que sería lo que las almas en la gloria de Dios ya comparten. Así es. O sea, sería un cielo adelantado. Sería un cielo adelantado. Así es. Y no solo lo que quiere, sino lo que hace. No, increíble. La voluntad divina hace algo, lo que sea. Lo mismo que hizo, o sea, al hacerlo lo está haciendo el Padre, sí, lo está haciendo el Hijo, lo está haciendo el Espíritu Santo y lo estás haciendo tú. Por lo tanto, la obra se puede adjudicar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a ti. ¡Wow! Por eso es que se está viendo el dogma de María corredentora. Por cómo ella asumió la voluntad de Dios. Ella está viviendo en ese ambiente. Ella es la reina del reino de la divina voluntad. Ella es un solo eslabón con la humanidad de Jesús, o sea, un solo eslabón en cuanto a unión de Dios con el hombre. Wow. ¿Sí? Y todo lo que hacen es también, como María tiene esa voluntad en ella como vida, todo lo que la divina voluntad contiene, lo contiene el alma, la persona. Entonces todo lo que hizo Jesús lo hizo ella. Así es. O sea, Él nos redimió y por eso la Virgen nos redimió y es corredentora. Lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo. La parte actuante la lleva Jesús. A Jesús es el que le ponen los clavos. Pero eso no quiere decir que el Padre no esté ahí con Él. Está concurriendo con Él. Okay. El Espíritu Santo está concurriendo con Él. Y María está concurriendo con Él. Y tú estás concurriendo con Él. Es otra dimensión. Por supuesto que es otra dimensión, o sea, es la cuarta dimensión, doctor. Yo creo que es como la 10ª. Sí, es que es otra forma de ver todas las acciones. O sea, si nosotros nos sumamos a lo que Dios hace, nuestras obras pues son de otro calibre. Sí, yo no diría que nos sumamos, yo diría que, no sé somos exactamente, nos apropiamos. Okay. Nos apropiamos de las obras, de los pensamientos, de los deseos, de todo lo de Dios. Porque en el momento que tomas la divina voluntad como tuya, la adoptas, eso quiere decir vete a otra tierra. ¿Qué tierra? Esta tierra de la divina voluntad te va a depositar ¿en dónde? Pues en donde quiera. En la vida divina. En donde quiera. En la vida divina. Esa es la tierra donde nos llaman. Es la tierra que emana leche y miel. Qué interesante. Porque fíjese que hace unos días hubo un milagro eucarístico y le voy a decir en qué consistió. Dos cosas muy interesantes. Una, las hostias aparecen, las consagran y aparecen con un leve tono rosado, como si hubiera sangre ahí, ¿sí? Pero
se pegan y se pegan porque huelen a miel. Qué interesante. Uh-huh. Y si la prueban, con su dedo, lo probaron, le sabe a miel. Ese es un milagro que acaba de ocurrir hace unos días. Y otro que le ocurrió a Fray Nelson es, él está consagrando, ya consagra, se pone la hostia en su mano, y en el momento que pone la hostia ya consagrada en su mano, siente la mano de Jesús tomándole la mano. Y él, cuando se da cuenta de eso, siente una mano suavísima, que no era su mano, con calor humano, equivalente al de cuando uno toma la mano de alguien, uh-huh. Y se da cuenta que es Jesús el que le está tomando la mano desde la hostia. Entonces, esto lo que quiero decir con esto es que la verdadera miel de nuestra vida está en asumir a Jesús en todo lo que eso significa, y que Jesús nos toma de la mano. Uh-huh. Nos toma de la mano, o sea, no es algo que nos va a aventar ahí solo si nosotros hacemos el esfuerzo, sino que Él va a ser un intercambio. Eso es vivir en la divina voluntad, es un intercambio de vida. Ese sal de tu tierra, ese sal de tu ser, quita tu yo para poner el mío. Esto habría que irlo manejando muy despacio, pero no es que yo me despersonalice, sino voy a quitar todo lo que es humano, pero me quedo con mi ser y me quedo con mi voluntad. ¿Sí? Pero esa voluntad va a seguir actuando, pero ya no con lo mío, ya no con lo humano, sino con lo que lo divino pone en esa voluntad. Y ahora, esta voluntad pequeñita, humana, finita, va a mover a la voluntad divina en todo lo que la voluntad humana haga. Por lo tanto, en cualquier acto que la voluntad humana nuestra vaya a hacer, se lleva consigo por delante a la voluntad divina y todos los actos divinos, todos los atributos divinos. Por lo tanto, ahora ya no es acto nada más de la voluntad divina, ni es acto nada más de la voluntad humana, sino es de los dos. Pero esos dos fundidos forman una sola. Y en ese momento estamos hablando de que la criatura adquiere la vida divina. Automáticamente. Automáticamente. Y en todo lo que hagas, se va a estar dando esa vida divina siempre y cuando salgas de tu tierra y salgas de tu parentela. Si no sales, o sea, si te quieres quedar con algo tuyo, entonces la divina voluntad no puede entrar, porque ella tiene que tener todo el espacio. Y si no entra en totalidad, no puede entrar y por lo tanto seguirá siendo tú. Hay un momento en donde en los libros, los citados a Luisa, hay donde Jesús le hace ver que él también hace la voluntad de Luisa, que está tan fusionado que hace la voluntad de Luisa. ¿Cómo sucede eso, doctor? Sí, pero eso es en alguna ocasión que Luisa le dice, a ver, quiero que hagas esto, pero no como voluntad mía, sino quiero que lo hagas como voluntad tuya. En términos generales Jesús le dice, todo lo que haga yo, lo haces tú, y todo lo que haces tú, lo hago yo. Se está refiriendo, ¿los actos de Luisa eran actos de Jesús? Sí. Sí, porque ella vivía en la divina voluntad. Porque tenían esa unidad de voluntades. Esto es exactamente igual que lo que Jesús hace, lo está haciendo el Padre y lo está haciendo el Espíritu Santo, concurriendo, pero lo están haciendo. Lo que hace el Padre lo está haciendo el Hijo y lo está haciendo el Espíritu Santo. No hay diferencia porque es una sola divinidad, una sola vida. Ahora, Luisa, esa vida divina, esa divinidad está en Luisa. Lo que haga Luisa, si Luisa estornudan todos. Ay, qué interesante. Sí, qué interesante. ¿Sí se entiende? Sí, claro. O sea, no es que el Padre esté tosiendo, pero el acto en sí es hecho por todos.
por la Trinidad, por Luisa, por María y por todas las almas que vayan a vivir en la divina voluntad. Y es más, Jesús le dice, en tus actos, siempre y cuando sean hechos en la divina voluntad, todo lo creado concurre en tus actos, porque todo está en la divina voluntad y nada en la creación se ha salido de mi voluntad. Cuando dice entonces que sean uno como tú y yo somos uno, eso es lo que quiere decir. Así es, que seamos uno, pero igual que el Padre y Él. O sea, y esa unidad es en la divinidad. Por eso, así como el Padre fue el Hijo es el órgano sufriente del Padre, como nos lo ha explicado en capítulos o programas anteriores, nosotros somos el órgano sufriente de la Trinidad. Así es. O el órgano sufriente de Jesús. Y Jesús lo dice, quiero seguir sufriendo. Entonces, lo que está diciendo, el que está hablando, es el Verbo eterno. Quiero seguir sufriendo, pero mi humanidad ya no es capaz de sufrir, ya está glorificada. Por lo tanto, requiero de nuevas humanidades en donde poder venir a continuar mi sufrimiento. No, es increíble. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando Jesús? El Verbo eterno. Sí. Bueno, el Verbo O eterno. sea, vamos a ponerlo así, el Verbo eterno, porque está diciendo, mi humanidad ya no la puedo usar. A mi naturaleza humana ya no la puedo poner a sufrir. Ella ya terminó. Pero quiero seguir sufriendo. Por lo tanto, te pido que me brindes la posibilidad de sufrir a través de ti. Pero tu humanidad se tiene que convertir en mi humanidad. Por eso nosotros somos superiores a los ángeles. Por supuesto. Esa es la razón. Sí. Esa es la razón de ser superiores a los ángeles. El ángel fue creado para servir. El ángel es un servidor. ¿Y servidor de quién? De Dios en el hombre. Ah, interesantísimo. De Dios en el hombre. No de Dios allá en el cielo. De Dios en el hombre. ¿Vive el reino de la divina voluntad? Como nosotros. De alguna manera, en forma muy inferior, pero que se me perdone la expresión, pero en forma inferior sí. ¿Y por qué en forma inferior? Porque dependiendo del número de verdades que conocen. Y fue una verdad por cada coro angélico. Por lo tanto, los que más tienen son los serafines y los querubines, que son 9 coros, 9 verdades. Wow. ¿Cuántas verdades puede llegar a conocer, por ejemplo, la Virgen María? No, pues no se cuentan. Infinitas. No, es la sabiduría. Luisa, también. No se cuentan. No se cuentan. ¿Cuántas podemos llegar a adquirir nosotros? Bueno, ahí sí ya depende el interés que tengamos. Claro, ¿sí? Claro. Pero el ángel sí, totalmente, absolutamente es inferior, aunque en la Biblia dice que nos hizo un poco inferiores a los ángeles. Es un mucho. Sí, pero yo lo que quiero recalcar, eso es por desconocimiento en aquel tiempo de quién era el hombre. Sí. ¿Sí? Y se tomaba al ángel como un ser superior por ser espiritual. Perdón, pero el hombre tiene una capacidad infinitamente más grande que el ángel. Es que yo diría, o sea, con respecto a los ángeles, ahorita que estamos reflexionando, que el ángel es obediente a Dios, pero no vive el reino de la divina voluntad. Tiene que estar puesto en la divina voluntad forzosamente porque vive en ese ambiente, sí. Pero vuelvo a repetir, con mucha menor capacidad. O sea, tiene una capacidad de acción en la divina voluntad muy limitada en relación al hombre. Claro. ¿Sí? Sí, porque al tener nosotros humanidad podemos replicar la vida de Jesús por completo, al 100%. Así es. En cambio ellos no. Ellos no. Ellos no pueden replicarla al 100%. Así es. No pueden ser víctimas. No pueden ser víctimas, ni pueden aliviar a Jesús, ni pueden nada. O sea, ellos simplemente, por eso es que digo que ellos fueron creados para servir a Dios en el hombre. Y no son imagen y semejanza de Dios. Y no son imagen y semejanza de Dios. Ni viven en esa unidad. Claro, ¿sí? claro. Así que, o sea, el ángel
se tomaba como superior por el desconocimiento que el hombre tenía. Pero no hay que tomarlo así total al 100% porque nos vamos a equivocar. El ángel es muy inferior al ser humano. Por ejemplo, se dice que el ángel tiene una capacidad, una inteligencia muy superior al hombre. Claro. Yo diría que sí y no. Tiene la posibilidad de entender todo de un solo golpe. Eso es algo que nosotros no tenemos. Claro. Pero el ángel no tiene la capacidad de aprender. Lo que le fue dado, le fue dado. Lo que sabe, sabe. Y exacto. Y el hombre, por medio de los actos, puede ir adquiriendo mayor conocimiento y llegar a superar con mucho todo lo que el ángel sabe. De hecho, se dice, son especulaciones, que en el cielo sigues aprendiendo. Eso es para otro tema. Son especulaciones, quiere decir que el hombre tiene una aquí, capacidad ilimitada. Aquí es ilimitada. Nosotros vamos, por ejemplo, en la Divina Voluntad, vamos adquiriendo nuevas verdades, cosa que el ángel ya no puede. O sea, lo que sabe, sabe y punto. Así es, le fueron dadas 9 verdades y 9 verdades se queda. Listo, ¿sí? El hombre no, el hombre tiene esa capacidad de ir cada vez adquiriendo más hasta donde Dios quiera. Claro. Otra cosa que es infinitamente superior de esta tierra a la que nos están llamando es que el hombre en esta unidad con la voluntad divina, el hombre tiene la posibilidad de mover a Dios. El ángel por ningún motivo puede llegar a mover a Dios. ¿A qué se refiere con mover a Dios? Perdone, explíquenos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dicen que dijo? Esto necesitamos plantear las cosas de esta manera. Dios cuando crea, Dios por su naturaleza, Él es infinito, infinito en bellezas, infinito en bienaventuranzas, en bondad, infinito en verdad, bondad, en todo. Por lo tanto, nunca terminará, siempre hay cosas nuevas en Él. Pero para sacarlas, para manifestarlas, necesita actos y decir que se haga, que salga, que se ponga, en fin. Y eso lo hizo en la creación. En la creación, en el momento de crear, va poniendo, según San Pablo, un atributo de Él en cada cosa creada. Y por eso es que nosotros vivimos inmersos prácticamente en Dios. En cada cosa creada deberíamos de estar reconociendo algo de Dios. Bueno, pero Dios es un acto puro, un acto único. Es inmóvil. Es inmóvil, no se mueve. Ya no tiene más actos. No. Entonces, todo lo nuevo, todo lo que está surgiendo en su interior, no hay forma de poderlo sacar porque ya no tiene actos para sacarlo. Ni los necesita. No, sí los necesita. ¿Por qué los necesita, doctor? ¿Y cómo saca todo lo nuevo de Él? O sea, para Él, dentro de su Trinidad, no hay problema. Porque lo están viviendo ellos inmersos ahí. Okay. Pero en todo el exterior, en todo lo creado, tiene que ponerlo de alguna manera para compartirlo. Porque esa es la acción de Dios, compartir todo lo que Él es. Vamos. Entonces tiene que sacarlo. ¿Y cómo lo saca si ya no tiene actos? Sería a través nuestro. Vaya, perfecto. Por fin, como el Por burro fin. que sacó la planta. O sea, hay una frase que dice Jesús que es prácticamente incomprensible si no tomamos en cuenta la divina voluntad, que dice: mi amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. Extraordinario. ¿Sí? Y cuando hablamos de hombre nos estamos refiriendo a Jesús, no a nosotros, porque luego vienen las malas interpretaciones. Siempre que hablamos de este hombre que es la perfección de Dios, es Jesús. Entonces, la perfección de Dios, esa voluntad perfecta que tiene, pero que es acto único, acto puro, ahora se vale de una voluntad imperfecta para que tiene que ir actuando sucesivamente
Y a esta voluntad imperfecta la va a dotar con todo lo que su voluntad contiene. Por lo tanto, ahora esta voluntad sí tiene actos. Y cada vez que esta voluntad actúa, si actúa con todo lo que la divina voluntad puso, está moviendo a la voluntad divina y está permitiendo que todo el interior de Dios se manifieste. Entonces, la gloria que le damos a Dios solamente se la podemos dar en actos realizados conforme a su voluntad. Punto. No conforme, sino desde su voluntad. Desde. Entonces, podemos hacer muchas acciones, incluso hasta buenas y inmejorables y todo lo que usted quiera, guste y mande. Pero las que le dan gloria a Dios son pocas. La mayor gloria de Dios es un alma que vive en su voluntad. No, pues no tiene eso. Cuate, no tiene cuate. O sea, esta es la tierra a la que nos está invitando. Que ciertamente es una tierra desconocida. Totalmente, y no sé si nos alcanza el tiempo, pero a ver, léale. Vamos a seguir leyendo. Léale. Porque dice, bueno, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces dice Jesús, es una afirmación real y metafórica a la vez. Es real porque en verdad el que se consagra a mí se convierte en un extranjero y en un desconocido para sus mismos parientes. Se vuelve un extranjero. ¿Por qué? Porque ya no eres habitante de este mundo. Ya habitas en el reino de Dios y el reino de Dios no es de este mundo. Y entonces las personas, eres un extraño para las demás personas. ¿No te comprenden? Primero estamos hablando de extranjero. Jesús era un extranjero aquí, ¿sí? Sí, por eso dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Extranjero. O sea, es de otro mundo. ¿De cuál mundo? ¿De un extraterrestre? No, de una extra voluntad humana. O sea, mi reino es de una voluntad divina. Ahora, el alma que llega a vivir aquí se vuelve extranjera porque ya no es la voluntad humana obrante. Sí. Y que es la voluntad humana que obra con lo de aquí, que tiene los modos, los usos, las costumbres de aquí, sino es de otro mundo. Y aparte, no solo es extranjera, sino que tus parientes ya no te reconocen. Por eso dice, es un desconocido debido a su nueva personalidad, ¿sí? Es un extranjero porque entre él y sus parientes es como si surgiera una diferencia, como si se creara una singular Babel, por el que él va más allá, hacia la tierra que Dios le indica. Y efectivamente estamos hablando un idioma nuevo, y los demás ya no nos entienden. ¿Por qué? Porque el idioma que se está hablando ya no es el idioma de esta tierra, ya no es el idioma de las virtudes, ya no es el idioma de las devociones, de la vida ascética, ya no es el idioma de la vida ascética, del misticismo tradicional. Sí, exacto, ya no es ese idioma, ahora es el idioma de la vida de Jesús. La vida de Jesús es total y absolutamente diferente de cualquier vida mística o de cualquier... No, estamos hablando de cosas superiores. Así es. Es Dios. Entonces el alma que llega a vivir en la divina voluntad adquiere esta vida y se vuelve extranjero aquí y se vuelve totalmente desconocido de las personas que lo rodean. Incluso de aquellas que son católicas, practicantes y que son muy buenas. Sí. Incluso de cualquier espiritualidad así muy acendrada, muy fuerte, quedan fuera. Pocas almas como Padre Pío han reconocido que lo de Luisa iba a ser algo infinitamente superior. Que Padre Pío, refiriéndose a Luisa, o sea, él dice que se vaya, bueno, no recuerdo las palabras, pero que Luisa será conocida en todo el mundo y que será la renovación de la Iglesia. Ya entreveía algo en Luisa, ¿sí? Claro. O sea, su Santidad Benedicto XVI, otra persona que ya vio la inmensidad de lo que es Luisa y ahora ya lo externa, ¿sí? Y diciendo que el hombre tiene que llegar a ser divino
cuando adquiere la voluntad de Dios como propia. O sea, eso es Luisa. En fin, son pocas realmente las almas que han logrado entrever esto, ¿no? Y que sería como un paso más para vivir en el reino de la divina voluntad, porque ya estamos hablando de tener la misma tierra de Jesús, de tener los mismos atributos de Jesús, de tener acciones de Jesús, de participar de la gloria de la Trinidad en nosotros, no solamente de Jesús, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque participando de Jesús participamos de la Trinidad completa. Así es. Y por eso cada uno de estos actos es un sol, que se acuerda que ya habíamos hablado de los soles, de nuestras propias acciones que se convierten en verdaderos soles, porque ya no son acciones de este mundo. Ya no son de este mundo y son actos que van a tener efectos que están muy por encima de los efectos que puede tener un acto humano, y sobre todo por caminos y modos diferentes. Sí. O sea, el acto humano actúa siempre de persona a persona. Sí, sí. El acto divino actúa de una persona sin estar en contacto con la otra persona. El acto que aquí se extiende y es el efecto del acto el que actúa en las otras personas, la redención de Jesús. No es Jesús mostrándoseme flagelado, coronado de espinas o participándome de sus sufrimientos. Eso no es lo que me convierte. ¿Qué me convirtió? El efecto de sus actos que de alguna manera llegó a mí y desde mi interior actúa y me pone de manifiesto todo aquello y me hace manifiesto que me hace falta algo para estar completo. Entonces, para estar completo, perdón, ¿qué más? Nada más, ¿algo para estar completo? Sí, o sea, me hace falta algo para completar mi verdadero yo, y ese algo se va a definir quizá en ese momento o un tiempo después en que me hace falta Dios. En última instancia, todos tendríamos que ser verdaderos corredentores con Cristo. Claro. O sea, al mismo nivel que la Virgen. Al mismo nivel, o sea, entendiendo que la vida divina se repite en cada uno de nosotros. Claro. Y sobre todo, esto es lo maravilloso, al tú, Cecilia, vivir en la divina voluntad, estás tomando la vida de Jesús y la estás viviendo tú, con los mismos efectos de lo que Jesús vivió. No es cualquier cosa. Tú aquí, sentada en tu oficina y todo, estás repitiendo la pasión de Jesús junto con todos los efectos de la pasión de Jesús. Eso es... Estamos hablando de otro nivel. Total y absolutamente desconocido, e incluso se puede tomar como algo blasfemo. Sí, porque como nos pasaría algo como lo que le pasó a Jesús. Es que se dice que es hijo de Dios. Uh-huh. Se dice a sí mismo Dios. Y sería algo semejante a lo que nosotros podríamos decir. Así es. Se dicen dioses. Así es. Se sienten dioses, dioses, pero con Dios. Exactamente. Ese es el punto, es con Dios. Porque las palabras de Jesús en el Evangelio son muy claras. Yo en ellos, tú en mí, para que sean uno con nosotros. Si Él no está en mí, yo no puedo participar de esa unidad. En relación a nuestra relación entre hombre y mujer, como Dios nos creó, ¿hay alguna diferencia entre lo que la mujer tenga que vivir en el reino de la divina voluntad y lo que el hombre tiene que vivir, o es exactamente lo mismo? Es exactamente lo mismo. No habría ninguna diferencia. Quizá la única diferencia que podría haber sería en la misión. Por ejemplo, la mujer la mujer, María, tiene la paternidad divina y la convierte en maternidad divina. María es madre verdadera del Dios hombre. ¿Sí? Sí. Tú, Cecilia, puedes compartir con ella ese acto y te puedes convertir en mamá de Jesús, pero no una mamá real, no es que se vaya a encarnar en ti, pero coparticipas junto con María en su maternidad. Es como Conchita Cabrera de Armida.
que tenía la encarnación mística. Ujú. Entonces ella engendró a Jesús de una manera mística, que eso es el misterio que Dios le reveló a ella. Sí. Y la hizo madre de sacerdotes, además. Ujú. Pero no era un Jesús actuando en ella, era simplemente estando en ella, pero no actuando en ella. Okay. Entonces tú como mujer puedes tener como una mayor participación en esa maternidad que nosotros como hombres, aunque también puedo participar de la maternidad de María, porque al final de cuentas mi alma no tiene sexo. Aunque tenga distintivos masculinos o femeninos. Sí, pero sensibilidad. las almas no tienen sexo. O sea, tienen características, tienen dotes, tienen gracias determinadas para actuar en una determinada forma, pero también puedo participar en la maternidad de María. Pero tú como mujer eres más afín. Claro, más entendible. Así es. Más entendible, y entonces puedo místicamente tener a Cristo en mis entrañas. Así es. O sea, de una Pero manera. en cuanto a diferencia en los actos, exactamente igual. Así O sea, que no hay problema. No hay nada más que pudiera yo decir, en el caso del hombre así, en el caso de la mujer asado. No, o sea, simple y es sencillamente. para todos. Ahora, ¿qué pasaría? Usted me habla de la unidad entre Dios y el hombre, o sea, en general, ¿no? Pero ¿qué pasaría cuando haya unidad entre el hombre y la mujer como Dios quiere, en la vida que Dios les ha invitado a vivir? Una unidad que era lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, serán una sola carne. Uh-huh. ¿Qué pasaría si esos dos, unidos de esa manera, conforme la voluntad de Dios, hicieran juntos, o sea, vivieran juntos esa vida divina? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué Por pensaría? eso, o sea, no, simplemente serían dos personas que son acordes en la misma forma de vida, Sí. que están conviviendo en lo mismo, y sería como una extensión de la familia de ¿Usted no cree que le Jesús. añadiría algo más? Es que yo creo que sí le añade algo más. Por eso añade a la vida divina, pero ya no hay nada que añadirle. La vida divina es unidad. La vida divina, aunque es trina, pero es unidad. Sí, pero usted me ha dicho que yo le agrego algo a eso. Sí, nada más que aquí necesitaríamos explicarlo un poco más. La vida divina ya no puede crecer. La vida divina ya es, y así como es, así se va a quedar eternamente. Okay. ¿Sí? Ahora, nosotros decimos, y Jesús nos comunica y nos dice, que sus actos hechos en una persona que vive en la divina voluntad van y se injertan en el querer divino. El querer divino es el acto divino, por lo tanto es la vida divina. Si tu acto de ahorita se injerta en la vida divina, forzosamente esa vida divina debería de crecer. ¿Sí? Sí. Y, por otro lado, sabemos que no puede crecer. Entonces, ¿cómo lo congeniamos? Debemos entender que toda nuestra vida, desde el principio, bueno, no hay principio, pero desde la eternidad, nuestra vida divina que todos deberíamos de haber vivido, la vivió el Verbo Eterno. En el momento que es generado, o sea, desde siempre, y cuando Él corresponde al Padre, en ese momento vive la vida de todos, de toda la familia humana, y la injerta en la vida divina. Por lo tanto, la vida divina ya contiene los actos de toda la humanidad, Okay. pero actos divinos. Ahí está ya. ¿Qué pasa con nosotros ahora en el tiempo? Yo puedo tomar esos actos, hacerlos míos y unirme a aquellos actos. No es que vaya yo a poner algo nuevo, sino simplemente me uno personalmente y digo, este acto es mío. Y empiezo a tomar posesión de los actos que el Verbo Eterno hizo desde toda la eternidad y los dejó injertados en la vida divina, empiezo a tomar posesión de ellos. Y tomando posesión de ellos, en ese momento yo me hago mi propio campito en el
gran... En el gran mar. Mar. Y Jesús lo dice de esta manera: en el mar de mi voluntad están todos, pero el alma que vive en mi voluntad se forma sus pequeños mares dentro de mi gran mar. O sea, vamos como tomando posesión de lo que el Verbo Eterno hizo por nosotros, y ahora le pongo como nombre, lo marco, esto es, y vas a poner esto es de Cecilia, esto es de Cecilia, esto es de Cecilia, dentro de la vida divina. Interesantísimo. Y ahora toda la corte celestial se va a gozar de lo tuyo. Sí, claro, porque es un acto divino. Pero es tuyo. Sí. Y está inserto en la vida Pero ¿qué pasaría divina si el hombre y mujer en unidad, como eran Adán y Eva, ¿no? Como eran Adán y Eva, es que ahí ya se no injertan? hay. No, perdón, pero vamos a oír las palabras de Jesús. Sí. En el cielo ya no tomarán marido, no tomarán no, mujer. yo no estoy hablando de eso. No, por Son eso. unidades de amor. ¿Ah, sí? Ajá. Te vas a quedar unida en el amor. Claro. Y lo más probable es que ese amor pudiera representar un amor sólido de dos. Pudiera ser. Sí, ahí va, doctora, ahí voy. Pero no en cuanto a persona. Pero ahí va. Ay, Cecilia. Doctor, muy bien, doctor. Es que tiene ideas raras. Es que el doctor siempre dice que tengo ideas raras, Sí, pero sí. no tengo ideas raras. Lo que pasa es que le hago, así como él me hace pensar, yo lo hago pensar. Gracias a Dios, ¿verdad, doctor? Tiene ideas muy raras, no le hagan caso. Dice. Doctor, Bueno. ¿hasta qué vamos a llegar? Porque hay Sí, mucho que decir. Nada más, Dígame. quiero terminar el párrafo. Ay, por favor, doctor. Es larguísimo lo que tenemos que leer y llevamos, creo que 6 No importa, líneas. pero vamos a seguirlo porque de lo que tratamos en estos programas, a partir de hace como 4 programas, es de ir más a profundidad. Ese es el objetivo. Entonces, o sea que nos falta mucho. Así es. Entonces, es un desconocido debido a su nueva personalidad. Es un extranjero porque entre él y sus parientes es como si surgiera una diferencia, una división, como si se creara una singular Babel, porque por el que él va más allá, hacia la tierra que Dios le indica, y los demás se quedan donde estaban, y aunque aún están cerca, ya no pueden entenderse, porque él ahora habla la lengua de esa tierra y ha adquirido sus costumbres, mientras los otros siguen pensando, actuando, hablando del modo habitual. Aquí nos vamos a quedar. Aquí nos quedamos, Ok. porque esto sí hay que Profundizarlo, ¿no? irlo profundizando, ¿sí? Y pues amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias Ceci por Gracias, esta pequeña discrepancia. No, ya me hice pensar, vamos a ir, vamos a seguir. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima.